Hola, bienvenido, bienvenida a Camino a tu Esencia, el podcast. Me llamo Giselle y este es un espacio que nace de mi propio camino, de años trabajando con el cuerpo como profe de educación física. Fui descubriendo que el cuerpo no solo se entrena o se mueve, sino que también nos escucha y nos habla, que tiene memoria, que sostiene historias. Así fue como se fue abriendo mi camino hacia la biodescodificación y las constelaciones familiares, entendiendo que el cuerpo es mucho más que lo físico. Este podcast es una extensión de los encuentros presenciales de Camino a tu Esencia, y también es para quienes todavía no se conocen y quieren empezar a recorrer este camino desde donde están. En este espacio vamos a hablar de biodescodificación, de constelaciones familiares y de cómo desprogramar patrones para conectar con nosotros, de integrar nuestras raíces y, en definitiva, de encontrar el camino de vuelta a nuestra esencia. ¿Cuántas veces te dolió algo o te enfermaste o te apareció un malestar y lo primero que hiciste fue querer que se vaya? Tomamos una pastilla, lo tapamos, seguimos. Y está bien, no digo que no haya que atenderse, pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Para qué me pasa esto? En biodescodificación entendemos que el síntoma no es un enemigo, el síntoma es un mensajero. Y acá quiero abrir un poco el concepto, porque cuando hablamos de síntoma no hablamos solo del cuerpo. También hay síntomas en eso que se repite en nuestra vida, porque caemos siempre con el mismo tipo de pareja, por qué elegimos el mismo tipo de trabajo, por qué terminamos una y otra vez con el mismo jefe exigente, tóxico, que nunca alcanza. Yo lo viví en carne propia. Me di cuenta en un momento de la exigencia que siempre me puse a mí misma, de esa necesidad de ser vista, de hacer todo perfecto, para que de alguna forma pueda sentirme reconocida. Y fui entendiendo que ese patrón venía de mucho antes, de chica. El deporte fue mi lugar seguro, mi refugio, y de alguna manera sin saberlo seguí buscando ese reconocimiento toda mi vida, con la pareja, con mis hijos, con las amistades. Trabajé muchos años en relación de dependencia, primero en un colegio muy exigente, donde el eslogan era "Trabajamos para la excelencia". Y yo me sentía angustiada todo el tiempo, con mucho miedo a equivocarme. Y después en otro lugar, que al principio sentía que era como mi refugio, era un espacio recreativo. Y de alguna manera volví a conectar con mi infancia. Me sentía muy cómoda. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando y todo empezó a indicarme que tenía que soltar ese trabajo. Y en pleno proceso de conciencia pedí una licencia sin goce de sueldo para poder empezar a caminar hacia otra cosa. Y no me lo dieron. Antes, en ese momento, me hubiese enojado muchísimo, pero algo en mí decía que sentía gratitud, porque lo viví como un mensaje. Ya no tenía que estar más ahí. Y me fui agradecida por todo lo transcurrido, porque gracias a lo que viví, hoy soy quien soy. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Qué importante es poder cambiar la mirada, porque todo lo que tenemos adentro a nivel inconsciente, tarde o temprano se proyecta afuera. El síntoma, la situación repetitiva, el no que no esperaba, todo puede ser leído como un enemigo o puede ser leído como un mensaje. Y ese mensaje me puede ayudar a poder tomar acción, a poder elegir distinto. Y esto no es solo con los patrones de vida, el cuerpo también escucha y termina expresando lo que vas viviendo. Quiero contarles algo. Yo nací con una malformación en el riñón izquierdo. A los 9 años me operaron y de chica tuve infecciones urinarias a repetición y con el tiempo se acentuaban cada vez más.
Un día, cansada de estar siempre en modo víctima, empecé a preguntarme, ¿qué tiene que ver esto con no poner límites o con no poder decir basta a tiempo? Porque en realidad la infección venía a protegerme, de alguna manera me estaba diciendo, hasta acá, no más. La infección ponía el límite que yo no me animaba a poner con palabras. Cuando no decís basta a tiempo, el cuerpo termina diciéndolo por vos. Y no fue solo conmigo. Cuando tuve a mi primer hijo, empezó con bronquitis, con rinitis, a repetición. Y ahí entendí algo más. Los hijos muchas veces expresan en el cuerpo lo que los padres todavía no pudimos poner en palabras. Y no es culpa, es un mensaje. Su cuerpo estaba hablando de un límite que yo otra vez no estaba pudiendo poner. Y detrás de todo síntoma, casi siempre hay un conflicto emocional no resuelto. Muchas veces vivimos en incoherencia, sintiendo una cosa, mostrando otra, callando lo que necesita salir. Y ni siquiera nos damos cuenta. Y ese es el tema que vamos a profundizar en el próximo encuentro presencial de Camino a tu Esencia, el domingo 23 de agosto. Tus emociones no son el problema. ¿Por qué? ¿Qué es una emoción? Es energía en movimiento. Eso significa la palabra emoción. Está hecha para moverse, para atravesarnos y seguir su curso. El problema no es sentir. El problema aparece cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Y esa energía se queda atrapada, bloqueada. Y ahí es cuando nos enganchamos con el pensamiento. Le damos vuelta y vueltas a la misma historia. Y esa emoción, en lugar de fluir, se instala. En el próximo encuentro vamos a aprender a gestionar nuestras emociones, a reconocerlas, a darles un lugar, a dejarlas moverse en lugar de taparlas o quedarnos enganchados en el pensamiento que las sostiene. Si esto te resuena, te invito a sumarte. Vamos a habitar nuestras emociones de forma presencial, con ejercicios que te van a ayudar a conectar con vos misma, con vos mismo, de otra manera. Si te gustó este primer episodio, te espero en el próximo, donde seguiremos caminando juntos, juntas, hacia nuestra esencia. Gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos pronto.